La hora estelar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito Informativo. Gracias por continuar con nosotros en Distrito Informativo. A propósito de que recientemente se conmemoró el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, tenemos con nosotros a Yanira Fonder, presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia. Buenos días, qué bueno estar con usted en esta mañana. Muy contenta, muy agradecida de la invitación con 3 destacadas comunicadoras como ustedes. Háblenos un poco del trabajo de esta fundación. Tengo entendido que está fundada desde el 2009. Desde el 2009. ¿Qué trabajo realiza? 13 años participando desde la sociedad civil, contribuyendo en lo que es la prevención, que entendemos y entendíamos desde el 2009 que era la parte más débil de esta problemática de derechos humanos, de salud pública y social, como la que estamos viviendo, y sigue siendo esa parte esencial, porque cuando hablamos de prevención estamos hablando de la importancia de educar, y de educar para transformar esa cultura machista que aún predomina y que sigue viendo a la mujer como un objeto de propiedad. Cuando hablan de educar, ¿qué realiza específicamente la Fundación? ¿Charlas educativas o con quién se alía para realizar las mismas? Nuestra alianza permanente es con especialistas en la conducta. Abordamos temas como manejo de conflicto, prevención del bullying, prevención de violencia en el noviazgo, porque todavía en las estadísticas de este año hay 3 menores de edad que fueron asesinadas por su pareja. Entonces, desde el noviazgo están esas primeras señales que son de control y que ellas consideran que es de amor. Y hay que seguir sensibilizando en eso. También abordamos el tema que es fundamental de masculinidad positiva, porque culturalmente a los varones les enseñamos a ni siquiera mostrar sus sentimientos, sino a reprimirlos. Entonces, queremos una educación a la población masculina capaz de demostrar sus sentimientos y de mantener el respeto y la igualdad de derechos que merece desde primera infancia con niños y niñas. ¿Pero van a las escuelas? Claro, vamos a las... Sí, hemos impactado a miles de estudiantes en 19 centros educativos, tanto público como privado, a empleados de 5 instituciones públicas, como Infotet, la Comisión de Energía, Industria y Comercio y demás, y en 5 universidades también a la población estudiantil. Para hacer todas estas actividades, me imagino que ustedes necesitan colaboradores, alianzas. Hablan un poco de cuáles son instituciones, tanto público-privadas, que de alguna manera forman parte de este grupo para que ustedes puedan llevar esta concientización. Bueno, primero tenemos una subvención del Ministerio de la Mujer. Okay. Y realizamos una actividad que se llama Desayuno por la Paz, que es anualmente, que nos permite recaudar fondos para pagar a esos especialistas en la conducta que nos acompañan. Y sí, tenemos la dicha de muchas instituciones públicas y privadas que nos acompañan siempre, el Banco Popular, el BHD. Pero ustedes reciben subsidio del Estado, como sí, ONG. Del Ministerio de la Mujer. Del Ministerio de la Mujer. Justamente dentro de la marcha del pasado domingo, una de las críticas que se hacía era la necesidad de una ley orgánica específica para contrarrestar la violencia contra la mujer y el hecho de tipificar de manera correcta el término feminicidio. Así es. ¿Qué está pasando y cómo esto afecta a la sociedad dominicana? Es una deuda que tienen los legisladores con nuestro país. Un anteproyecto de ley de sistema integral que ya tiene más de 10 años. Contamos con la ley 2497 que data de 25 años, que ya no está actualizada. Y esta ley permitirá que todos los actores del sistema trabajen de manera articulada, con un protocolo en común. Porque, ¿qué pasa? Desde que nos institucionalizamos en el 2009, siempre será una crítica de que cada institución, dígase Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública, Policía Nacional, Poder Judicial, tiene su propio protocolo. Pero la idea es que haya una unificación para trabajar bajo un solo criterio de manera integral. Entonces, esta ley también tipificaría mayor tipo de violencia, como hay violencia en la política, violencia comunitaria, muchísimos tipos de violencia, ginecobstetra, muchos tipos de violencia que no están en la ley 2497 y además elevaría las penas de 30 a 40 años
en caso de los feminicidios. Antes de empezar el programa hablábamos de las estadísticas y decíamos que las estadísticas oficiales a veces están rezagadas en cuanto a 3 meses, 2 meses, y decías que manejan sus propias estadísticas de acuerdo a las publicaciones de feminicidios en República Dominicana. ¿Qué cifras tienen este año? ¿Qué tanto varían de acuerdo a las estatales? Sí, decidimos hacerlo porque no vemos en las estadísticas oficiales indicadores importantes. Dígase edades, lugar donde las asesinan, diferencias de edades, cantidad de hijos. Este año, en lo que va de noviembre, termina noviembre, tenemos 65 feminicidios generales. De eso, 54 por parejas o exparejas, que es lo que se define feminicidio íntimo, y más de 65 huérfanos de la violencia. En las últimas semanas o meses hemos visto una gran proliferación de feminicidios a menores de edad, jóvenes de 16, 17 años. ¿Qué piensa que está sucediendo? ¿Por qué no solamente menores de edad que fueron víctimas porque le mataron a la mamá y mataron a los hijos, sino jóvenes que tenían parejas, adultos, hombres ya que también pues lamentablemente le quitaron la vida de maneras desastrosas? Así es. Por eso trabajamos en la prevención de violencia en el noviazgo. Vemos, eso es un delito, tener una pareja que le lleva 10 y 12 años, a mayor diferencia de edad, mayor control y dominio de estos agresores, y por eso enseñamos a las chicas. Nosotros hemos tenido testimonios conmovedores en nuestra charla de chicas que le hacen cambiar la ropa, que le controlan los celulares para saber dónde están, con quién están, a qué hora llegan. Y todo eso son manifestaciones de violencia. Por eso hay que seguir sensibilizando a toda la población. El punto de la tipificación del feminicidio, íntimo o no íntimo, nos llama mucho la atención que cuando asesinan a una mujer, su pareja o expareja, regularmente asesina a la madre, asesina a una hermana, a una prima, y estas no entran dentro del conteo. ¿Cuál haría la diferencia en el caso, en dado caso de que sí se cuenten como parte del hecho del feminicidio esas mujeres asesinadas que no son la pareja o expareja de la persona? Sí, pero las contamos en los generales porque son feminicidios por conexión. Cuando este agresor quiere, ejecuta ese asesinato y está la mamá ahí presente, y también esos casos los hemos visto este año que no se veían antes. Este año 2 suegras fueron asesinadas. Una de ellas, yo recuerdo el domingo de Ramos, de 25 estocadas, algo que impactó a la sociedad. Y hemos tenido casos también de asesinatos de niños. Pero el impacto que tiene de que no se contabilizan a nivel oficial, estatal, tiene un impacto en el manejo de las políticas públicas, en retratar la realidad de lo que está sucediendo. Es que debe siempre contabilizarse, porque es un asesinato. Es un delito. Una de las situaciones que anteriormente siempre la gente decía, ay, pero es que me están poniendo a mí misma a llevarle la orden de alejamiento. Eso quedó totalmente abolido. ¿Entiende que eso de alguna manera ha ayudado a que reduzcan los feminicidios en República Dominicana? De que anteriormente, cuando tú ibas con esa orden de alejamiento donde un hombre, ahí era que se ponía agresivo y regularmente pues mataba a la mujer. ¿Ya esto no existe o qué situaciones le han comentado las mujeres? Hay una disposición de la Procuradora General de la República de que eso no se dé. Pero en estos días participaba de un panel muy interesante que ofreció el Centro de Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro. Y la licenciada Solange Alvarado, que es parte del Ministerio Público, explicaba que es que el Ministerio Público necesita de más recursos para que puedan haber mensajeros, para que pueda haber dinero para esa gasolina, para buscar esos que sean entregadas debidamente como es, ¿entiendes? Pero carecen de personal necesario, carecen del dinero para la gasolina, y por eso se dan esos casos. ¿Se han visto avances en República Dominicana? Porque vemos una proliferación de casos, y yo me pregunto, ¿es porque ya no podemos enterar de todos los casos, lo que no se daba antes? Hay más herramientas, hay más conciencia, ya las personas no entienden de que entre marido y mujer uno no se debe meter. ¿Ves avances? Sí. ¿Y avance proporcional con las medidas que se han tomado? Hay avances porque hay mayores unidades de atención, hay mayores casas de acogidas, pero mientras en nuestra nación sigamos educando bajo maltrato, no va a haber un avance como quisiéramos.
¿Por qué? Porque la violencia es una conducta que aprendemos desde el hogar, normalizamos desde el hogar y la replicamos cuando somos adultos. Entonces es una transformación cultural de que no solamente, aunque el Estado, el gobierno tiene el rol de aplicar, imponer las políticas públicas, es una labor de erradicarla a nivel de la sociedad en conjunto. Ahora que usted menciona las casas de acogida, que fue un boom, que se crearon más casas de acogida en distintos puntos del país para dar asistencia, pues las críticas eran que ¿por qué casas de acogida? Porque regularmente las mujeres no quieren ir a esa casa porque la alejan de sus hijos, las hacen más improductivas, la ponen en aislamiento y el hombre está suelto. ¿Qué situación se ve aquí y cuáles serían las medidas? Porque regularmente vemos que a los hombres no siempre se le da prisión preventiva. Sin embargo, la mujer se la tiene en la casa de acogida, cuidándola, obviamente, pero tienen la situación de que quieren salir, quieren ver a sus familias. Sí. ¿Cuáles son las medidas que deberían ser ocurridas? Que el Ministerio de la Mujer en eso cumple su rol como debería. O sea, la mujer va con sus hijos e hijas a esa casa de acogida que a veces la tienen hasta 3 meses y le dan ayuda psicológica a esa mujer y ayuda económica. Ahora bien, ¿qué sucede? Que tenemos que seguir sensibilizando a jueces, a policías, que es donde primero va esa mujer a poner denuncia y muchas veces la revictimizan por no estar capacitado en el tema. Entonces, tristemente hemos tenido casos de mujeres que sí denuncian y que son dejados en libertad y cumplen su promesa de asesinarlas. Wow. Y eso entristece mucho porque eso resulta tan negativo, porque ¿qué hacen otras mujeres que quieren denunciar? Tienen miedo, se retraen. Tienen miedo porque es la manera de donde la mujer está más vulnerable es cuando pone la denuncia. Una de las situaciones por la cual la mujer no se atreve a denunciar, la dependencia económica que tiene muchas veces con sus parejas. ¿Cómo ustedes colaboran? No sé si a través de Infotep, a empoderarlas, a que de alguna manera ya vean un medio de sustento y se capaciten para que puedan ser independientes económicamente. Nuestra labor es eminentemente educativa, pero sí sabemos del Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia, que es una dependencia del Ministerio Público, donde le hacen micropréstamos para que ellas se independicen del agresor. Porque como bien tú dices, muchas veces ponen la denuncia, pero por esa dependencia económica, que se ponen a pensar quién le va a dar de comer a mis hijos e hijas, pues van de nuevo a retirarla. Pero ahí el Ministerio Público tiene que necesariamente seguir el caso. ¿Y qué pasa con los niños? Con los niños huérfanos, que hemos visto que anteriormente se tenía la crítica de que se sabía de los niños huérfanos por los medios, pero no porque algunas instituciones no le prestaban atención o se quedaban con abuelito y no les daban el seguimiento a ese abuelo que tenía ese menor. Mire, esa ha sido una gran inquietud de nuestra fundación y de hecho ya estamos tratando para hacer un estudio profundo sobre esa situación. Tenemos informes de que tanto el Ministerio de la Mujer como CONANI está abordando algunos huérfanos de la violencia, pero no sabemos si en la magnitud que se están produciendo, porque, como te digo, nuestras estadísticas llevan solamente más de 65 niños y niñas que en muchos casos son testigos presenciales de estos asesinatos. Y quiero decir otro dato que tampoco se comenta mucho y que refleja nuestras estadísticas. El lugar donde más se producen feminicidios en nuestro país es en el Gran Santo Domingo. Tenemos unos 15 casos este año. Luego le sigue Santiago. Y este año, después de Santiago, está Higüey y Puerto Plata. Yanira, para concluir, ¿alguna motivación personal para embarcarte en esta causa, una causa que produce mucho dolor, loable, pero enfrentarte con casos de mujeres maltratadas, o sea, es un gran sacrificio personal? Pero lo hacemos no yo, sino todo un equipo de promotoras de paz con mucho amor, con mucha entrega, porque creemos que hay que fomentar en conjunto la cultura de paz. Tenemos que bajar este nivel de conflictividad que estamos viviendo y creemos que la herramienta fundamental es la educación desde primera infancia. Bueno, muchísimas gracias a Yanira Fonder, presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia, por estar con nosotros en esta mañana. Nosotros vamos a una pausa cuando retornemos más en Distrito Informativo. Distrito Informativo.